Cordial saludo para todos quienes pueden visualizar este recurso, el cual hace parte del curso de Comunidad, Sociedad y Cultura en la fase final prácticamente. Vamos a presentar a continuación una diapositiva realizada por Hildardo García, Margenis Bolaños, Lina Fernanda, Yuri Alejandra y quien les habla, Derly Joana Buendía. En esta diapositiva estaremos estudiando desde la teoría de la potenciación como herramienta fundamental del rol del psicólogo, una estrategia de impacto psicosocial basada en la película Historias Cruzadas. Entonces, a continuación empezamos haciendo una especie de contexto de la problemática de la cual vamos a trabajar. Hemos decidido organizarlo de esta manera, presentando como unas causas, un árbol de problema, en el cual hemos identificado unas causas directas e indirectas y a su vez, pues unos efectos que surgen a raíz de estas causas. Entonces, como problemática principal, encontramos la discriminación racial y la explotación laboral en la sociedad estadounidense en la década de 1960, que es específicamente la época en la que se desarrolla la película. Entonces, como causas indirectas encontramos inicialmente pues unas normas culturales pues que de alguna manera respaldan esta discriminación y esta explotación. También encontramos indirectamente la falta de educación y conciencia sobre la diversidad, digamos, cultural y racial en ese tiempo, lo que contribuye a perpetuar de alguna manera la discriminación. Entre las causas directas encontramos pues que hay un legado histórico de esclavitud donde pues se ha procurado o se ha reforzado la segregación especialmente hacia las personas negras. Además encontramos también pues creencias y estereotipos que pues se han fortalecido a raíz de esta falta de educación, donde se considera que pues los negros por su color de piel pues tienen menos derechos y oportunidades que las personas blancas. Esto pues trae consigo unos efectos también directos, indirectos. Entre los efectos directos podemos encontrar el acceso desigual a oportunidades tanto laborales, de educación, de salud, como lo veíamos en esta comunidad cuando mueren, de hecho, personas dentro de este sistema, dado que por ser negros no tienen derecho a accesos a salud. Igualmente vemos la problemática en la educación y, por supuesto, en el ámbito laboral, cuando vemos que las personas, especialmente las mujeres negras, no cuentan con unas condiciones laborales dignas, son excluidas hasta dentro de los propios entornos laborales que son sus casas, donde pues cuidan, hasta amamantan niños que no son suyos, pero sin embargo son rechazadas, minimizadas y pues obviamente reciben honorarios o salarios insuficientes a todas las funciones que cumplen. Encontramos entre los efectos directos en esta época pues la ausencia de derechos, ¿no? No había unos derechos que respaldaran o defendieran a estas personas y pues además la tensión social que había, los conflictos que generaba, de hecho la búsqueda de estas comunidades y algunos blancos también en defender a la comunidad negra. Entonces encontramos que como objetivo, después de conocer esta problemática, el objetivo que planteamos para esta acción psicosocial es fomentar una conciencia, promover la empatía, la solidaridad y estimular el cambio social positivo en relación con las cuestiones de discriminación y explotación laboral. ¿De qué manera vamos a hacer esto? Pues dentro del objetivo estamos hablando de combinar o de llevar una estrategia que involucre a la población afectada, en este caso la población negra, también pues involucra a la comunidad en general, quienes generan esta discriminación y esta explotación, y por supuesto que también incluya a las entidades o gobiernos que generen políticas que lleven a defender a estas personas. Muchas gracias, compañeros. Entonces continúo con la presentación para que hagan su intervención los compañeros siguientes. Hola, buen día. Mi nombre es
Alejandra Vargas y a continuación les voy a hablar sobre las capacidades a potencializar dentro de la comunidad de la película Historias Cruzadas. Bueno, primero, empatía y sensibilización cultural. Fomentar la empatía hacia las personas que son de explotación laboral y reconocer la importancia de reconocer sus contextos culturales y sociales. Generar una conciencia crítica sobre los estereotipos y prejuicios sociales que ya están arraigados en la sociedad, como por ejemplo existen muchos prejuicios sobre el racismo, la discriminación laboral, las mujeres afroamericanas son explotadas y maltratadas por sus empleadores blancos y esas personas pues les consideran inferior a ellas, por eso las maltratan. Fortalecer el trabajo en equipo entre los grupos de la comunidad, crear un empoderamiento y participación comunitaria, que esas personas, esas mujeres se empoderen y alcen sus voces para luchar por sus derechos, fortalecimiento de la autoestima, pues facilitar algunos talleres de empoderamiento que promuevan la autoestima, la confianza y el reconocimiento de sus derechos laborales. El liderazgo comunitario, fomentar un liderazgo comunitario entre las personas afectadas para que puedan alzar sus voces, participar en la toma de decisiones y abogar por un cambio positivo. Que esas personas se unan entre todos y tengan un empoderamiento y que participen en la comunidad y se busquen personas con capacidad de ser líderes para que aboguen por las decisiones, crear personas resilientes para que esas personas tengan la capacidad de adaptarse a nuevos cambios. Muchas gracias. Buenas tardes, mi nombre es Margenis Bolaños, qué pena era que se me había perdido la diapositiva. Me corresponde el tema de cómo involucrar a la comunidad en el proceso de transformación. Primero que todo tenemos identificar a líderes comunitarios y personas influyentes que puedan actuar como defensores de cambio y promotores de la capacitación de la comunidad. ¿Esto por qué? Porque tenemos que de todas formas los líderes son personas influyentes en la comunidad, que son personas que tienen una posición social influyente, son personas que movilizan, organizan, estructuran y fortalecen a la comunidad. También tenemos que un líder comunitario tiene una influencia colectiva al cambio en la comunidad. Tenemos también la visibilización de las víctimas para establecer procesos de reconstrucción organizativa que impliquen el fortalecimiento de los colectivos y recuperación del sentido de pertenencia. ¿Esto por qué? Porque de todas formas la comunidad que está afectada, en este caso estamos hablando de la discriminación racial de las mujeres negras de la película, vemos que ellas se vuelven mujeres sumisas, que acceden a todo lo que le digan, que piensan que de pronto si las maltratan o hacen algún tipo de discriminación para ellas es normal, porque pues de todas formas esto se ha vivido desde décadas. Entonces piensan que ellas no tienen derechos y que es normal que las traten así, entonces es fundamental hacerles tener en cuenta de que ellas valen como personas, valen como mujeres y tienen los mismos derechos que las otras personas. Tenemos también de crear espacios para diálogo que posibiliten la reivindicación de los derechos orientados a una visión de sí mismos o sí mismas como personas legítimas y el ejercicio de una ciudadanía plena. Esto de crear los espacios para diálogo es porque de todas formas la represión que ellas viven, entonces viven con miedo de pronto de comentar o de hablar las incomodidades o ellas expresar que no está bien lo que sienten. Entonces, para eso se hace necesario darles confianza y que ellas empiecen a hablar y a contar la problemática de ellas, ¿no? Porque pues vemos que casi siempre las personas que viven o son vulnerables les da miedo hablar y expresar las situaciones en que por lo generalmente viven. Generar la construcción de identidades sociales incluyentes que conduzcan al respeto por la diferencia, la justicia y la equidad. Esto también es para incluirlas dentro de los mismos roles sociales que tienen las otras personas, como una equidad, como que sean equitativos los derechos y los deberes que las personas deben tener. Conocer la realidad y de esta manera una aproximación a la realidad compleja con estrategias de acompañamiento y acciones
relacionales, familias comunitarias y públicas. Esto se asemeja porque pues conocer la realidad de las personas, sabemos que no, cuando llegamos a hacer un trabajo comunitario no podemos generalizar, sabemos que cada familia y cada persona tiene una realidad y un problema, entonces hay como que se trabaja grupalmente pero también personalmente porque cada persona tiene un pensamiento, tiene un sufrimiento y tiene un problema diferente. Entonces debemos hacer trabajo grupal, pero también personal, porque pues cada persona tiene un entorno diferente en su vida familiar y social y comunitaria. Gracias, siguiente compañera. Reciban un saludo muy especial. Vamos a mencionar algunas violencias estructurales presentes en esta problemática que estamos abordando, empezando por recordar que las damas de clase alta o media alta compiten entre ellas por cumplir ciertos estándares sociales en el ámbito social, racial y hasta económico, como vemos que es el caso del servicio doméstico, que todas deben tener su servicio doméstico completo y el cuidado de los niños también y de la educación de los niños. El matrimonio, todas deben tener ya su esposo, su hogar formado y todas deben cumplir con la maternidad. Por eso vemos que Healy, nuestra villana, por llamarle así, de la película, marca como la pauta de lo que está socialmente aceptado en este contexto, y vemos que también se esfuerza demasiado por comprometer a su pariente con Skeeter. Entonces ahí se marca como el deseo de que todas cumplan el estándar, y bueno, eso se torna una violencia estructurada presente en la problemática. Continuamos con el racismo institucional. Bueno, esta desigualdad estructural trae consigo distintas consecuencias, como la desigualdad económica, y repercute en el acceso a servicios básicos. Incluso resulta de esto la segregación, incluso hasta residencial. Pasamos a la segregación racial, y bueno, se entiende que la comunidad negra es excluida de muchos lugares, beneficios y oportunidades. Entonces no se le permiten espacios de reconocimiento o integración con la comunidad blanca, ni siquiera en espacios sociales de recreación y ocio. Está la violencia sistemática de derechos, esta desventaja sociocultural, intolerancia de los empleadores, explotación laboral, opresión de derechos civiles y humanos, que llevan la limitación de la educación y desde luego a la discriminación en el campo laboral, además de todos los demás campos. Se presentan distintos tipos de violencia, como el de género, el intrafamiliar, la doméstica y la psicológica, que es la que más se ve. Muchas gracias. Cordial saludo para todos. Mi nombre es Gildardo García y a continuación daré a conocer las diferentes estrategias de acción a implementar teniendo como referencia la problemática presentada en la película Historias Cruzadas. Las estrategias de acción a implementar son herramientas claves que nos permitirán dar inicio a la transformación y un cambio a la comunidad, aquellas comunidades que han sufrido problemáticas desde el ámbito psicosocial. Estas buscan desarrollar e incentivar el empoderamiento de las comunidades, especialmente en este caso de la mujer, que ha sido muy vulnerable, con el fin de mejorar su calidad de vida y fortalecer las relaciones entre las distintas organizaciones, mediante programas y proyectos que permitan dar respuesta a las necesidades que cada comunidad presenta. Entonces, a continuación, voy a comentar unas posibles estrategias que vamos a implementar para lograr ese cambio y esa transformación de los territorios. Como principal estrategia podemos identificar la problemática que se presenta, en este caso, pues la discriminación racial y la explotación laboral, que es nuestro tema principal. Como segunda estrategia son conocer las habilidades, fortalezas de cada comunidad. Aquí es donde viene el intercambio cultural. Entonces, al nosotros complementar las culturas de las comunidades afrodescendientes con las comunidades blancas, podemos fortalecer lazos de unión y pues crear que se fusionen ambas culturas, y con eso permitimos que se evite un poco la discriminación.
Seguimos, poder político y legislativo. En el poder legislativo y político es crear leyes que nos garanticen la igualdad de derechos, porque de nada nos sirve fortalecer la comunidad si no hay leyes que permitan fortalecer esas normas. Seguimos, fortalecimiento entre comunidades, gobierno y sociedad. Las alianzas entre gobierno y sociedad también es muy importante. Gestión de programas y actividades de fortalecimiento del tejido social. Como lo manifestaba la compañera, el tejido social en esta comunidad se ha deteriorado. Por tal motivo, se busca fortalecerlo, la integración de las culturas, religión, etcétera. Seguimos con la eliminación de las barreras para una buena participación. Aquí es donde buscamos dar mayor prioridad a la mujer, en este caso que tenga oportunidades de decisión. Siguiente, compañera, siguiente diapositiva. Fortalecimiento de los derechos humanos. Entonces, esto es una cadena. Si nosotros logramos fortalecer nuestras políticas, pues se nos van a garantizar nuestros derechos humanos. Garantizar los derechos fundamentales, sin distinción de raza, religión, sexo, cultura, etcétera. Campañas de sensibilización y concientización a las comunidades para erradicar el racismo por completo en la sociedad. Crear espacios de participación e interacción de culturas y, como ya lo había dicho anteriormente, fomentar la participación de la mujer en eventos y actividades que influyan en la toma de decisiones. Porque, pues, como es evidente en esta problemática, vemos que la mujer la tenían muy separada de lo social, no tenía ni voz ni voto en las actividades de la sociedad. Muchas gracias, compañeras. Barreras culturales y sociales. Bueno, empezamos con la opresión en el hogar, el trabajo y el entorno, que es la forma de discriminación racial que más se ve en el contexto. La renuencia para participar y escuchar, esto es lo que produce una resistencia al cambio y da continuidad a las tradiciones socialmente aceptadas, a las ideologías injustas y los roles de género tradicionales también. La exclusión, que es lo que conduce a la desigualdad de oportunidades y contrastes en la economía, el acceso a los derechos humanos y civiles también. La situación socioeconómica, que sabemos que influye de forma abismal en todos los contextos, la limitación a la educación, que genera poca concientización, poca sensibilidad y apego a las ideologías y costumbres, como lo dije anteriormente, tradicionales e injustas. Y por último, los prejuicios y estereotipos arraigados, que son estas creencias limitantes que conducen al racismo y a la discriminación. Muchas gracias a todos. De esta manera, pues finalizamos nuestra presentación y nuestra propuesta de impacto, pues como acción psicosocial en cuanto al contexto de la película Historias Cruzadas. Agradecemos a cada uno de los participantes y a quienes pueden visualizar este recurso. Muchas gracias.